Génesis vimos que Dios nos ha entregado un paraíso y los seres humanos lo hemos convertido en unas ruinas totales. Pero justo ahí, en medio de nuestras ruinas, Dios nos da una luz de esperanza al prometernos que la simiente de la mujer iba un día a venir a resolver todo lo que el pecado había roto en nosotros y en nuestro alrededor. Esa simiente iba a llegar un día. Y en el capítulo 12 hemos visto que Dios llamó a Abraham y a partir de él prometió construir un pueblo para sí mismo, una descendencia incontable como la arena del mar y las estrellas del cielo. Dios le prometió a Abraham entonces una descendencia, una tierra, le prometió su presencia y que a través de él sería la bendición para todas las naciones de la tierra. En Éxodo vimos que Dios cumplió su promesa respecto a la descendencia de Abraham y vimos que la prole de Jacob había crecido en gran manera, pero ellos llegaron a estar esclavizados durante 400 años en Egipto bajo el yugo de Faraón, hasta que clamaron a Jehová. Dios se acordó de ellos, se reveló en el monte Sinaí a Moisés y le dio la misión de ir a rescatar su pueblo a Egipto. Dios los redimió mediante la Pascua y los llevó hasta el Sinaí para entregarles su ley y con su ley darles una nueva identidad para que a partir de ese momento empezaran a vivir de diferente manera. Ellos deberían ser distintos a todas las demás naciones de la tierra. En Levítico hemos visto que el plan de Dios para su pueblo es que su pueblo sea santo, sea consagrado a Él. Deberían ser totalmente distintos a las naciones que los rodeaban. Y todo esto se muestra mediante la ley moral y ceremonial que Dios les da a su pueblo. Ahí Dios les dice cómo debían vivir ellos delante de Él. Entonces, hermanos, lo que vemos es en la historia que estos libros están íntimamente ligados y especialmente Éxodo, Levítico y Números están entrelazados porque uno se transpone al otro. No son historias separadas. Y Números continúa la historia de Israel donde Éxodo y Levítico la dejó exactamente. Y encaja perfectamente en el cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Ahora, Números es sumamente importante, hermanos, para entender la historia redentora, porque es en este libro que seguiremos viendo en acción el plan de Dios para rescatar a su pueblo y cómo el Evangelio sigue siendo el hilo conector del plan de Dios para salvar a la humanidad. Ahora es importante que digamos que el nombre original de este libro en realidad era El Desierto, porque este libro fue escrito en hebreo y se llamaba En el Desierto. Debido a la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego es que se cambia el número. Esa traducción se llama la Septuaginta y en la Septuaginta le cambiaron el nombre y le pusieron como Números. ¿Por qué le pusieron números? Pues porque señalan 2 censos que el Señor le había mandado a Moisés a realizar. Entonces, este libro es casi como una bitácora de viaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida a través del desierto. Y en este viaje, hermanos, están registradas 2 cosas que son tremendamente notables. En primer lugar, la rebeldía y la incredulidad del pueblo de Dios. Y por otro lado, lo que resalta mucho en medio de toda esa cosa horrible del pecado es la fidelidad de Dios a sus promesas, pese al pecado de todo su pueblo. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Y lo vamos a hacer a través de 2 puntos que están en nuestro bosquejo. En primer lugar, vamos a ver que Dios prepara a su pueblo para llevarlo a la tierra prometida. Y en segundo lugar, que Dios disciplina a su pueblo camino hacia la tierra prometida. Ahora, al estudiar este libro toda esta semana, hermanos, me puse a pensar en cómo Dios creó este mundo. Y me puse a pensar en el Edén y en las cosas maravillosas que hay aquí. Uno encuentra lugares paradisíacos, realmente con flora, con fauna, con un clima precioso y hay cosas que se parecen mucho al paraíso. Pero pensando en el libro que habla del desierto, me puse a pensar por qué Dios hizo el desierto, por qué existen los desiertos. Y nuestro planeta, hermanos, está formado por un 75% de agua. Esa es la formación, ¿sabían eso? 75% de agua.
El resto, el 25% de la masa restante de la tierra, tiene otro 25% de desierto. Entonces me puse a pensar que Dios no hizo en vano los desiertos. Seguramente Dios tiene que tener un propósito al haber creado los desiertos. Y es lo que esta mañana vamos a tratar de ver, el propósito de Dios justamente en el desierto. Y me acordé que en Éxodo 5 es bien curioso que cuando el Señor le manda a Moisés y a Aarón delante de Faraón, Moisés le dice: así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Interesante, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios en el desierto? Vamos a comenzar a ver. Nuestro primer punto: Dios prepara a su pueblo para llevarlo a la tierra prometida. Voy a leer los versículos 1 al 4 del primer capítulo de Números. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por sus casas paternas, según el número de hombres, todo varón, uno por uno, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Tú y Aarón los contaréis por sus ejércitos. Con vosotros estará además un hombre de cada tribu, cada uno jefe de su casa paterna. Bien, hay, hermanos, básicamente 3 lugares importantes en todo el libro de Éxodo. El primer lugar está Sinaí como un lugar geográfico, en segundo lugar Parán y en tercer lugar el desierto de Moab, la tierra de Moab. Pero entre esos 3 lugares hay una migración del pueblo de Dios. El pueblo se mueve desde Sinaí hasta Parán y de Parán hasta Moab. De eso se trata todo el libro. Ahora, en medio de todo este escenario hay un personaje, podríamos decir, que es sobresaliente. Y justamente es el desierto. Entonces Israel sale desde Sinaí para viajar a través del desierto, a través de Parán. Allí se detiene un tiempo y de Parán recorre nuevamente hasta el desierto de Moab. Entonces, en todo esto, el desierto es realmente sobresaliente. Ahora, los primeros capítulos del libro de Números nos muestra que ellos todavía estaban en Sinaí. Es en este monte que Dios se les reveló, Dios les dio su ley y también los planos para que construyeran el tabernáculo. Y el mismo inicio del libro nos muestra que ya habían pasado 2 años desde que salieron de Egipto. El tabernáculo ya estaba terminado y Dios hablaba desde el lugar santísimo. Entonces, todas las tribus estaban organizadas alrededor del tabernáculo conforme Dios lo pidió y podían ver muy claramente las tribus que la nube estaba sobre el tabernáculo para guiar a todo el pueblo. Esa nube era el recordatorio de que Dios siempre estaba presente en medio de ellos. Ahora recordemos que ya en Éxodo vimos que el pueblo era incontable. Los eruditos calculan que para este tiempo ya habían los judíos crecido en un número impresionante que era de 2,5 millones de personas. Eso era impresionante, hermanos. 2,5 millones de personas en el desierto. Ahora es obvio que con semejante multitud, hermanos, no se podía empezar un viaje por el desierto sin contar con una logística eficiente. Es por eso que Dios le ordena a Moisés que realice el primer censo para que ellos se organicen. Entonces, una vez contados, el censo arroja un número de 603,550 hombres preparados para la guerra. Son los 2 primeros capítulos de este libro que tuvieron como 2 meses, dice, de preparación para la partida. 2 meses con un ambiente bastante optimista. Los capítulos 3 y 4 son una descripción detallada del ministerio de los levitas, dividiendo las tareas entre los 3 hijos de Leví, que eran Gersón, Merari y Coat. El capítulo 5 nos recuerda el libro de Levítico porque nos muestra la instrucción respecto a la pureza. El pueblo no puede acercarse a Dios a menos que esté limpio. Y además aquí en este capítulo encontramos la manera en que Dios había decidido
para proteger la fidelidad en el matrimonio. El capítulo 6 nos muestra la regulación del voto de los nazareos, y muchos siglos después vamos a ver a un personaje característico por este voto. ¿Se acuerdan quién era? Sansón. Él tenía un voto nazareo. Entonces, esta ley del voto nazareo les indicaba a los hombres o a las mujeres qué tenían que hacer para consagrarse a Jehová. El capítulo 7 registra la ofrenda de todos los jefes de las tribus de Israel y la consagración del tabernáculo. El capítulo 8 nos muestra la consagración de los levitas y la delegación específica de sus tareas. Cuando llegamos al capítulo 9 encontramos la celebración de la Pascua, que es lo que leí hace un instante. Pero además vemos que este capítulo contiene las instrucciones que Dios les da a los levitas para mover el campamento y el tabernáculo. Y esto es muy importante, hermanos, porque Dios les da instrucciones precisas para que los levitas hagan y tenían que mover el campamento conforme Dios lo ordenaba. Los levitas no tenían la tuición no podían generar ideas para trasladar el campamento. Dios les dio instrucciones precisas para hacerlo. Cuando llegamos al versículo 17, encontramos que el texto dice que cada vez que la nube se elevaba era un indicatorio de que el campamento y el tabernáculo debían moverse, hasta que la nube se detenía y en ese lugar tenían que reposar un buen tiempo. Llegamos al capítulo 10 y nos muestra cómo Dios le instruye a Moisés que confeccionen trompetas para que sean la señal para convocar al pueblo a moverse. Todas las tribus deberían reunirse delante del tabernáculo con un orden perfecto al sonido de las trompetas. A partir de ahí, hermanos, las trompetas cobran un protagonismo muy interesante en el pueblo de Israel, porque las trompetas eran usadas para llamar a la marcha, a la guerra, para llamar a las ofrendas y también a los sacrificios. Entonces, hasta aquí todo parece estar bien. El numeroso pueblo parece obediente, están bien organizados para salir a la tierra que Dios les había prometido a sus antepasados. Y estos 10 primeros capítulos demuestran eso, que estaban organizados. Ahora, hermanos, es sumamente importante notar que no había manera de que semejante multitud de personas atravesaran el desierto si Dios no los estuviera sustentando. Un milagro tras otro. Así los condujo Dios a través del desierto. Dios les dio el maná para que se alimenten, les dio el agua para que bebieran. Y dice en Nehemías, por ejemplo, Nehemías 9, que ni siquiera sus vestidos y sus sandalias envejecieron durante esos 40 años. Ni siquiera sus pies se habían hinchado en toda esa caminata, hermanos. Entonces eso desde ya es un milagro, ¿no? Porque ¿cuánto te dura tu ropa? Un par de años, ¿verdad? Y luego tienes que descartar. Pero aquí vemos que 40 años el pueblo había estado con la misma ropa y las mismas sandalias. Entonces el versículo 11 del capítulo 10 nos dice que la nube se elevó sobre el tabernáculo y los israelitas salieron al desierto de Moab. Ahora, este fue otro viaje y lo vamos a ver en nuestro segundo punto, que habla de cómo Dios disciplina a su pueblo en el camino hacia la tierra prometida. Y voy a leer mucho más adelante ya en el capítulo 26 los 2 primeros versículos. Dice así: y aconteció después de la plaga que el Señor habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: levantad un censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba por sus casas paternas. Todo el que en Israel pueda salir a la guerra, que salga a hacerse contar. Entonces, hermanos, este texto nos muestra el segundo censo que Dios le ordenó a Moisés. Ya vimos el primero al comenzar el libro y es muy importante que Dios nos muestre justo casi al final del libro que este censo se había realizado. Los versículos 63 al 65 dicen: estos son los que fueron contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales fueron contados de los hijos de Israel en los llanos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Pero entre estos no había ninguno de los que fueron contados por Moisés y el sacerdote Aarón.
cuando fueron contados en el primer censo en el monte Sinaí. Entonces noten que hasta aquí ya habían hecho el segundo recorrido, es decir, se habían movido desde Parán hasta Moab y prácticamente estaban a las orillas del río Jordán, que era la frontera natural para entrar a la tierra prometida. Y noten también que el texto dice que no había ninguno de los que fueron contados antes en el Sinaí en el primer censo. Ahora, hermanos, eso significa que todos los que fueron contados en el primer censo habían desaparecido. Solo quedaban 3 personas: Moisés, Caleb y Josué. Ahora recordemos que el primer censo arrojó 603.550 hombres preparados para la guerra. En ese número no estaban contados ni los niños, ni las mujeres, ni los levitas que habían recibido el privilegio de servir en el ministerio del tabernáculo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con toda esta gente? Si somos exactos, nos faltan 603.547 personas. ¿Dónde están todos ellos? Bueno, para dar respuesta a esta pregunta necesitamos hacer un rewind. Vamos a rebobinar hasta el capítulo 11 del libro de Números. Ahora, recuerden que en la primera parte dijimos que todo parecía estar bien, el pueblo estaba obedeciendo, comenzó una larga marcha, pero solamente luego de 3 días, hermanos, esto fue lo que ocurrió. Números 11, versículos 1 al 5 dice así: y el pueblo comenzó a quejarse de la adversidad a oídos del Señor, y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces llamó el pueblo a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Y se le dio a aquel lugar el nombre de Tabera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ay, ¿por qué no nos quedamos en Egipto? ¿Ven eso? Dios los había sacado de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones. Y esto es terrible, hermanos. Otra vez se me perdió. Perdón, hermanos, esto es triste. Bien. Entonces, lo que vemos aquí en este pueblo es que el problema estaba en su corazón. No estaba en los alimentos, no estaba en la falta de agua, el problema estaba en su corazón. Ellos querían volver a Egipto y empezaron a murmurar, no solamente contra Moisés, contra Aarón, contra María, sino contra Moisés, contra Dios. Ellos, dice el versículo 25, que se acordaban del pescado, de las cebollas, de los ajos, de los pepinos, y que todo eso estaba en su corazón. Ahora quiero llamar su atención a este pecado en particular, hermanos, la murmuración. Porque fíjense que este es el pecado que encendió la ira de Jehová. Dice que empezaron a murmurar y Jehová encendió su ira y quemó una parte del campamento. Entonces tenemos que poner atención a esto. Porque, hermanos, si hay algo que el desierto saca a relucir del corazón de este pueblo, es justamente la murmuración. Ese es un pecado terrible y lo que acabamos de leer es bastante serio. Entonces, ¿qué es la murmuración? Bueno, la murmuración es hablar bajito a otra persona para quejarse de algo. Ahora, ¿por qué se habla bajito? Pues porque no queremos que alguien más escuche, ¿verdad? Y ahí está el pecado. En realidad queremos hacerlo a escondidas, queremos hacerlo solamente con determinadas personas, murmurar de cosas que no nos gustan. Entonces murmurar es hablar de una persona que no está presente. Ahora, pensamos que no están presentes, ¿no? Porque el texto aquí dice que Dios sí estaba presente y oyó la murmuración del pueblo. Entonces fíjense cómo debemos conducir nuestra vida, hermanos. Cuando tengamos que quejarnos, ¿a quién tenemos que ir? Esa es la diferencia, ¿se dan cuenta? En lugar de ir a Dios,
buscamos otras personas para ir a quejarnos y empezamos a murmurar de las cosas que no nos gustan, de las cosas que no nos parecen. Y saben, me puse a pensar aquí, ¿cuántas cosas cambiarían en nuestra vida si al primero que nos fuéramos a quejar es a Dios? Eso es lo que vemos en la vida de los salmistas, ¿verdad? Ellos podían vaciar su corazón delante de Dios. Ellos no estaban buscando gente para ir a quejarse. Entonces, qué importante es esto. Entonces, quejarse, hermanos, es lo más típico de la naturaleza humana. Y todos sabemos que apenas estamos en situaciones complicadas, empezamos a quejarnos, empezamos a murmurar. Qué terrible es esto, hermanos. Este es un problema no solamente de los judíos, no solamente de una clase social, es un problema de toda la humanidad, el quejarse. Otra vez se me perdió. Bien, la murmuración entonces es lo que encendió la ira del Señor y el fuego del Señor ardió sobre ellos. Ahora miren lo que pasa después del fuego. Dice el texto que Moisés oró, bueno, Moisés bombero, ¿no? Y se apagó el fuego. Pero inmediatamente, luego vemos que el pecado todavía sigue activo. Escuchen lo que Dios le dice a Moisés. Dile al pueblo, purifíquese para mañana porque tendrán carne para comer. Acuérdense que el pueblo estaba pidiendo carne para comer. Tanto se han quejado que el Señor oyó sus quejidos. Un poco de carne, estábamos mejor en Egipto. Eso es lo que estaban diciendo. Escuchen ahora, dice Moisés, el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y no solamente Dios dice que les va a dar un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino hasta 30 días. La comerán un mes entero hasta que les produzca náuseas y estén hartos de tanta carne. Ahora, hermanos, noten que esto no solo era un deseo de comer carne, no se trataba solo de comida, el problema era que extrañaban Egipto. Y al extrañar Egipto, lo que estaban haciendo era menospreciar al Dios que los había sacado de Egipto. Preferimos Egipto y no a Dios. Eso es lo que dice con mucha precisión el versículo 20. Entonces Dios los sacó de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. Qué pronto se habían olvidado que qué mal estaban bajo el yugo de esclavitud en Egipto. Qué pronto se habían olvidado de que habían clamado a Dios para que Dios los rescatara. Ahora, hermanos, lo que encontré en este texto es que el pecado se contagia. Miren qué terrible es esto. La incredulidad contamina el corazón, hermanos. Y por eso el pecado es comparado en la Escritura con la levadura. Todo aquello que está en contacto con la levadura seguramente va a sufrir efectos por su contacto con ella. Entonces, incluso Moisés había sido contagiado con la incredulidad cuando Dios les dice que les va a dar carne para un mes. Entonces, ¿qué dice Moisés? Moisés respondió al Señor, hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo y tú, Señor, me estás diciendo que nos vas a dar carne para un mes. Si matáramos a todo nuestro ganado, si pescáramos todos los peces del mar, no daría abasto. ¿Qué pasa contigo, Señor? ¿Me estás jugando una broma? Ahora, una cosa que me conmovió, hermanos, es la respuesta de Dios. El versículo 23 dice, Moisés, ¿acaso mi brazo se ha acortado? ¿Acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás cómo se cumple mi palabra. Así que Dios les dio la carne que pidieron. Ahora, hermanos, en esto hay algo estremecedor, porque el versículo 31 dice, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por toda la tierra. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día, a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 2,000
kilos. ¿Pueden creer eso? ¿Cuánta carne comes para el día siguiente? Miren la voracidad en la mente de este pueblo. Ahora, muchos estarían pensando, wow, por fin nos llegó la bendición, tenemos la carne, por fin vamos a comer. Pero hermanos, la pregunta es si realmente esto es una bendición. Porque escuchen lo que dice el siguiente versículo, el versículo 33. Aquí está, es el versículo 31. El Señor dice que mientras se saciaban de la carne, cuando aún estaba en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y lo castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar fue llamado Kibrot Hataava, que significa tumbas de glotonería, porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Entonces, hermanos, miren lo terrible que es esto. Esto era un juicio de Dios. Dios les dio lo que querían, les concedió sus deseos, pero no fue una bendición. Fue un juicio de Dios para que ellos murieran. Y eso es lo terrible. Ahora, creo que para nosotros, hermanos, esto es muy importante de notar, porque ¿cuántas veces Dios permite darnos cosas que le hemos insistido mucho tiempo? Y cuando las tenemos pensamos que Dios nos las ha concedido por su gracia y por su amor. Pero muchas veces puede ser que Dios nos esté dando estas cosas solamente para que nos demos un golpe duro y aprendamos a depender de Él. Muchas veces Dios nos está entregando a nuestro pecado, hermanos. Entonces me puse a pensar aquí en los ídolos que hay en nuestro corazón. Esos ídolos, hermanos, son temibles. ¿Por qué? Porque están escondidos detrás de las necesidades y por eso parecen buenos. Entonces, como están escondidos detrás de las necesidades, empezamos a orar como si fuera una necesidad. Y le insistimos tanto a Dios y que cuando las recibimos pensamos que son buenas. Pero lo que estamos viendo aquí es que la perspectiva de Dios es tan diferente, hermanos. Y en el caso de los judíos podemos ver que se dieron un durísimo golpe. Muchos murieron con la carne entre los dientes. Ahora me puse a pensar aquí en el impacto que eso tuvo sobre los sobrevivientes. Y uno diría, wow, ahora sí que se van a reformar. Ya tuvieron bastante. Cuánto juicio y cuánta gracia al mismo tiempo. Ahora sí que se van a reformar. Pero no. Lo triste en toda esta historia que nos narra Números es que no escarmentaron. Su corazón siguió siendo de piedra. Y hermanos, vean cómo el pecado es contagioso, como lo dije hace un ratito. No solo el pueblo se rebeló, sino que también los hermanos de Moisés empezaron a murmurar de él. El capítulo 12 dice que entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Otra vez la murmuración. Ahora, blasfemar de Dios por problemas familiares, ¿no les suena conocido? ¿No es algo parte de nuestra propia experiencia, hermanos? Miriam y Aarón dice que no les gustaba la cuñada que tenía. Pero saben, en el fondo no era la cuñada. En el fondo era su propio corazón. Porque lo que ellos querían era tener el mismo nivel que Moisés. Ellos querían ser reconocidos igualito que Moisés. Pero ¿saben qué? Dios no les dio ese privilegio. Dios no los puso por sobre todo el pueblo como lo hizo con Moisés. Ellos no tenían ni la responsabilidad ni el privilegio que Dios solamente les dio a Moisés. Entonces ellos empezaron a codiciar ese puesto que Dios le había dado a Moisés. Y cuando murmuraron, no se dieron cuenta de que al que estaban cuestionando era a Dios y no a Moisés. Entonces, otra vez la ira de Dios se enciende. Entonces, y fíjense que ellos eran líderes espirituales del pueblo de Dios, pero ellos no tenían los mismos
privilegios. Entonces, presten atención a esto, hermanos, porque justo en este lugar es que surge un principio teológico sumamente importante, que está presente a todo lo largo de la Escritura, y este es el principio de la autoridad. Al murmurar contra el siervo de Dios, lo que los hermanos de Moisés estaban haciendo era blasfemar de Dios. En el fondo, la rebelión era contra Dios, no fue contra Moisés, porque era Dios quien había puesto a Moisés en una posición de autoridad. Dios había sido el que lo puso a Moisés en un lugar que no tenían Aarón ni María. Para ellos, envidiar la posición fue catastrófico, porque empezaron a usar la excusa de su matrimonio para comenzar a descalificarlo. Y al hacer eso, desconocieron la autoridad de Dios. Entonces, hermanos, el principio teológico que cruza desde el desierto de Moab hasta este lugar hoy en día es este: todo aquel que murmure de las autoridades que Dios ha establecido, en realidad está murmurando en contra de Dios. Por eso Romanos 13 nos dice que toda autoridad proviene de Dios, y que los que están en puestos de autoridad es Dios quien los ha colocado allí. Entonces, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido, y por tanto será castigado. Así que quiero citar aquí unos ejemplos para ilustrar este punto. Cuando el pueblo le pide al profeta Samuel que les dé un rey igual que las naciones, y Samuel, todo contrito y humillado, va donde el Señor, ¿qué le dice el Señor? ¿Se acuerdan? Samuel, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. ¿Ven lo que está detrás? Un caso muy especial lo vemos, por ejemplo, con el profeta Eliseo. Eliseo había despedido a su hermano Elías, a su señor, dice la Escritura. Elías se había ido, y dice que él se estaba yendo por la montaña, y unos muchachos salieron a burlarse de él y le gritaban: calvo, calvo, sube. Eliseo se dio la vuelta y la maldición de Dios estuvo sobre ellos, sobre esos muchachos. Y uno dice: ¿qué es esto? Porque es algo que parece tan inocente. ¿Por qué tendrían semejante suerte? ¿Qué pasó ahí? Dios mandó a unos osos para que mataran a esos muchachos. 42 de ellos murieron. Entonces, hermanos, lo que vemos es que estos muchachos estaban burlándose de Dios. Eliseo solamente era un siervo de Dios, pero al que estaban insultando era Dios, y el juicio de Dios fue catastrófico en ese lugar. Ahora, hay muchas otras referencias en la Escritura que nos muestran eso, pero creo que con eso es bastante. Es bastante para que veamos quién es el que delega la autoridad, y es Dios mismo. Y hermanos, esta autoridad es delegada sobre hombres imperfectos. La última autoridad siempre es Dios, y cuando se murmura contra cualquier autoridad se está pecando contra Dios, porque esa autoridad ha sido puesta por Dios. Ahora, hermanos, yo creo y estoy convencido de que ese pecado no está lejos de nosotros, porque ¿quién en este lugar no es un murmurador? Entonces vean cuán serio es esto delante de la presencia de Dios. Ahora, volviendo a nuestro texto, vamos a ver lo que ocurre de ahí en adelante, del versículo 3 en adelante. Dice la Escritura que Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier hombre sobre la faz de la tierra. Y el Señor de repente dijo a Moisés, a Aarón y Miriam: salid vosotros tres a la puerta del tabernáculo. Salieron los tres, y Dios le llama a Aarón y a María, y le dice: María y Aarón, vengan. Ellos dan un paso adelante, y el Señor les dice: mire, si hay algún profeta entre ustedes, yo voy a hablar a él mediante sueños y visiones. Pero quiero que noten la diferencia, porque a este mi siervo Moisés, yo le hablo cara a cara. Él es el único que conoce eso. ¿Ve? ¿Por qué no tuvieron temor de murmurar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos, y el Señor se fue, dice el versículo 9. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba
leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón volvió a mirar a Miriam, vio que estaba leprosa. Entonces vean lo que está haciendo Dios, hermanos. Lo que está haciendo es reivindicar a su siervo Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés era su representante. Moisés estaba investido con la autoridad de Dios y por eso la ira se encendió sobre María y quedó totalmente leprosa. Ahora, eso sí que fue terrible. Dios oye las murmuraciones que se hace contra sus siervos, hermanos. Ahora, me puse a pensar que esta lepra física de María era simplemente una ilustración de la lepra de su propia alma, porque ella estaba contaminada ya en su alma, ya en su corazón. Y María tuvo que ser sacada del campamento porque eso es lo que mandaba la ley. Entonces, ella fue perdonada porque Aarón confesó el pecado de ambos. Y Moisés oró, intercedió para que Dios la sanara. Así que después de eso tuvo que volver. Ahora, hermanos, lo más triste de todo es que eso no fue lo peor de la historia. Lo que vamos a ver en el capítulo 3 y 14 es cuán bajos siguieron cayendo los judíos. El capítulo 13 nos muestra la misión de los 12 espías que fueron a inspeccionar la tierra prometida. Y nos dice que de los 12 espías, cuando habían vuelto, 10 de ellos vinieron con un informe de terror. El versículo 32 en adelante dice que dieron un informe terrible al pueblo. Ellos dijeron, la tierra en que hemos ido devora a sus habitantes. Hemos visto gigantes en ese lugar, tan gigantes que nosotros nos veíamos como langostas. Ahora imagínense ese informe a oídos de un pueblo descontento, murmurador, que prefería estar en Egipto y no en ese lugar. Fue terrible. Entonces todo el pueblo empezó a llorar, dice el capítulo 14. El impacto fue tan terrible que toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró toda la noche. Y otra vez murmuraron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en el desierto con nuestros parientes. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer así? Vean la dureza, hermanos. Unos a otros, dice el versículo 4, que se decían, nombremos un jefe para volver a Egipto. Vean lo que están haciendo. Se están amotinando se están rebelando contra Dios. Ahora hay un contraste notable aquí, porque esos 10 eran los perversos, los malvados, dice la Biblia. Pero habían dos de todos esos espías que habían visto las cosas de diferente manera, y eran Josué y Caleb. Ellos confiaron y creyeron en el poder de Dios. Los otros 10 exploradores, dice más adelante el texto, que Dios los mató de una plaga porque habían sido tropiezo a todo este pueblo y recibieron el juicio de Dios. Entonces, ellos miraron más su debilidad y la apariencia de los pueblos paganos que el poder de Dios y la fidelidad de Dios para cumplir con sus promesas. Entonces, fíjense ese contraste tan tremendo, hermanos. Josué y Caleb están sufriendo por el pecado del pueblo y les están rogando para que creyeran a Dios. Dice el versículo 6 del capítulo 14 que ellos rasgaron sus vestidos y les dijeron a todos, hermanos, la tierra que hemos visto es buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Estaban rogando al pueblo, pero miren qué necio es el pueblo, que unos versículos más adelante dice el texto que querían apedrearlos hasta matarlos. Vean qué necio es este pueblo. El versículo 11 viene con la respuesta de Dios hacia esta actitud. Le dice Dios a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Los heriré
con pestilencia y los voy a desalojar, y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos. Entonces vean cómo la paciencia de Dios ya había llegado a su límite. Entonces es ahí que vemos a Moisés hacer algo sobrenatural, hermanos. Moisés empieza a interceder otra vez por ese pueblo y le dice: Señor, lo que está en juego en realidad es tu nombre. Porque ¿qué van a decir los egipcios? Que tú has sacado de este pueblo para matarlos en el desierto. Ellos les van a ir a contar a las otras naciones que tú los has sepultado aquí. Y tú has prometido, Señor, acuérdate lo que tú has prometido. Tú has dicho que eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Señor, yo te ruego que perdones la iniquidad de este pueblo, tal como los has perdonado desde Egipto hasta aquí. Ahora, ¿qué hubieras dicho tú, hermano? Hermana, Dios te dice: oye, tu familia es un desastre, ya sabes. 40 años les has predicado el evangelio y no quieren rendirse a Cristo. ¿Qué te parece si te hago otra familia? Sinceramente, hermanos, yo le hubiera dicho: Señor, acaba con ellos. Llévatelos de una vez. Entonces, por eso vemos que lo que hizo Moisés es sobrenatural, hermanos. Empezó a interceder por un pueblo necio. Y saben, es en este lugar que Moisés se convierte en una figura de Cristo. Porque el Nuevo Testamento, específicamente Hebreos 7:25, dice que el Señor Jesucristo vive intercediendo por nosotros los pecadores. Y a eso, hermanos, es simplemente maravilloso. Porque nosotros no somos mejores que estos judíos. ¿Se dan cuenta? Entonces Jesús está totalmente comprometido para interceder por nosotros. Ahora, todo esto me hizo acordar al tiempo en que yo me convertí. Empecé a leer la Biblia y específicamente estos textos del Antiguo Testamento. Y yo, hermanos, renegaba con estos judíos. Porque decía: ¿cómo pueden ser tan tontos? Si yo estuviera ahí, yo no hubiera hecho eso. Pero ¿saben qué? Ahora que conozco un poco mejor la Escritura, un poquito más, y conozco también mi propia naturaleza, yo me veo reflejado en ellos, hermanos. Porque hay tantas cosas en mi corazón que son tan igual a ellos. Y yo estoy seguro que también de todos ustedes que están aquí esta mañana. Entonces, volviendo a nuestro texto, vemos que el Señor ya había tomado una determinación. ¿Cuál era la determinación que había tomado el Señor? El versículo 20 dice: el Señor dijo: los he perdonado según a tu intercesión, Moisés, pero ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y los que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres. Ahí está otra vez el juicio de Dios. Dios había tomado una decisión irrevocable, los había soportado una y otra vez, les había dado tantas oportunidades, pero este pueblo rebelde y contradictor no quiso creer y por lo tanto nunca pudo obedecer. El versículo 28 dice así: diles, vivo yo, declara el Señor, que tal como habéis murmurado a mis oídos, así yo haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados, de todos los contados de 20 años arriba, que han murmurado contra mí, desierto de vosotros que no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros, excepto Caleb y Josué. Entonces, otra vez, Dios les da lo que quiera. Dios no los obliga a entrar. Fueron ellos los que dijeron: ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Y hermanos, Dios les oyó y eso es lo que les está dando. Y por esa razón el pueblo retrasa recibir la bendición
40 años. Escuchen lo que dice el versículo 34. Así como duraron 40 días inspeccionando la tierra, así ustedes van a estar todavía en este desierto por 40 años, conociendo mi enemistad, les dice el Señor. Ustedes han murmurado contra mí y esa es la razón por qué no van a entrar a la tierra a la cual juré establecerlos. Entonces, ellos van a ser destruidos en ese lugar. Ahora, hermanos, qué terrible, pero qué justo es el juicio de Dios. Les dio lo que quisieron. Y saben, esta es la manera menos perceptible de ver la ira del Señor, porque popularmente cuando pensamos o hablamos de la ira del Señor, pensamos en truenos y rayos y cosas así. Pero eso no siempre es la expresión de la ira de Dios. Romanos 1 dice que la ira de Dios se manifiesta entregando a la gente a su pecado. Los pasa por alto. Dice que Dios los entregó a una mente reprobada, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, Dios los entregó a hacer lo que ellos quieren hacer. Y eso es lo terrible de la humanidad, hermanos. Y saben, el brillante C.S. Lewis habla en su libro El Gran Divorcio de eso, justamente, de la humanidad divorciándose de Dios. Él dice que la gente prefiere el infierno y no a Dios. Y eso es lo que vemos en este tiempo, hermanos. La gente sabe que se va a ir al infierno, pero aún así no se vuelve a Dios. Prefiere divorciarse de Dios. Sabe que va a tener un sufrimiento eterno en ese lugar, pero aún así quiere seguir en sus propios caminos. Ahora, eso es terrible, y eso es lo que pasaba con estos judíos. Ellos preferían el infierno antes que a Dios. Eso ciertamente es muy triste. Entonces, un poquito más adelante, en el capítulo 20, vemos que el problema continúa. Toda la disciplina que Dios había ejercido sobre este pueblo no les sirvió de nada. Y eso es como para no creer. Todas las maravillas que vieron con sus propios ojos al salir de Egipto, todos los milagros y portentos en medio del desierto, y ellos querían salir de ese desierto. Así que Dios le instruye, y otra vez se vuelven a quejar. El versículo 2 dice, ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. El pueblo culpó a Moisés otra vez. Otra vez. Si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos. ¿Por qué trajeron a esta congregación y a este pueblo a morir a este lugar? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Le dice a Moisés. Qué terrible, hermanos. Entonces, ahí Dios otra vez enciende su ira, pero al mismo tiempo vemos la gracia del Señor. Veamos lo que le instruye a Moisés. En el versículo 8 le dice Dios, tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblale a la roca y de ella brotará agua, de la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Entonces Moisés y Aarón llaman al pueblo y el texto nos hace entender que la ira había subido al corazón de Moisés, porque el versículo 10 dice que Moisés empieza a gritar, escuchen rebeldes. ¿Acaso vamos a darles agua de esta roca? Y enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Ahora, hermanos, noten lo que dice el texto. Dios le dijo a Moisés que le hable a la roca. ¿Qué hizo Moisés? Moisés golpeó 2 veces la roca con furia. Ahora, el Nuevo Testamento nos dice que esta roca era una figura, era un símbolo del Señor Jesucristo. Y sabemos que el Señor Jesús fue golpeado en esa cruz. Y cuando fue golpeado en esa cruz, no solamente fue golpeado por Moisés, fue golpeado por cada pecador que nació en este mundo, hermanos. Isaías dice que él fue un varón experimentado en quebranto. Entonces, esta roca herida nos señala al Cristo golpeado en la cruz. Y este Cristo golpeado en la cruz nos dio
todos los beneficios espirituales que brotan de sus heridas, a chorros, como dice este texto. ¿Y saben qué? Esos beneficios están disponibles hoy para nosotros. Es de Él quien podemos beber hasta saciarnos. El Señor Jesús dijo, el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed. Vean qué maravilla es esa. Esa es la maravilla del Evangelio, hermanos. Ahora, volviendo a nuestro texto, vemos que la ira de Moisés va a tener una respuesta de parte de Dios. El versículo 12 dice, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad ante los israelitas, ustedes no van a entrar a la tierra que yo les daré a sus hijos. Entonces miren, la ira de Moisés le costó no entrar a la tierra prometida. Pero hermanos, eso no acaba ahí, porque en el capítulo 21 de los versículos 4 al 8 leemos que otra vez el pueblo comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. Y dice el texto, ¿por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron, aquí no hay ni para comer ni agua, ni para comer nada. Además, detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que quite las serpientes. Así pues Moisés oró al pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, haz una figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar a la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban a la serpiente de bronce y sanaban. Otra vez este pueblo quejándose. ¿Cómo puede ser que sigan hablando contra el Dios que los había rescatado de la esclavitud, que los había sacado con mano poderosa, el que mostró verdadero cuidado de ellos en medio de sus necesidades en el desierto, el que los cuidó con la nube de día y con la columna de fuego en la noche? ¿Qué tiene que hacer Dios? Pues tiene que volver a disciplinarlos y esta vez con las serpientes. Pero hermanos, vean que en esta disciplina lo que vemos también es el amor de Dios, porque le da a Moisés el remedio para todos aquellos pecadores. ¿Qué tenían que hacer los pecadores cuando eran mordidos? Tenían que mirar a la serpiente que había sido levantada. Ahora, esta es otra figura preciosa del Evangelio, hermanos, porque miren, la picadura de las serpientes es un emblema de que la paga del pecado es la muerte. Y la serpiente de bronce levantada ahí en el desierto es otra figura de Cristo como el remedio para la muerte. Jesús dice en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Miren qué precioso es eso, hermanos. Ahí está el Evangelio en números, en un lugar poco imaginado. Entonces, Números nos están narrando la historia del rotundo fracaso del pueblo judío. Las palabras que resaltan de la conducta de este pueblo rebelde y contradictor, como dice Pablo, son incredulidad, queja, rebelión, murmuración. Terrible. Ahora, por esa razón, el libro termina con el pueblo a orillas del río Jordán 4 décadas más tarde. Un viaje que debió haber durado 2 semanas. Les tomó 40 años. ¿Por qué? Por su rebeldía, por su rebelión, por su tosudez. Entonces miren qué práctico es dividir este libro en 2 partes. La primera parte va del capítulo 1 hasta el 25, donde vemos a la generación que salió de Egipto, pero no entró a la tierra prometida. Y del capítulo 26 hasta el 36 vemos a una nueva generación que sí entró a la tierra que Dios les había prometido. En la primera parte vemos la preparación y en la segunda vemos la disciplina de Dios.
Y hermanos, es aquí que nos tenemos que poner a meditar en el propósito de Dios al crear el desierto. Porque es el desierto el que saca a flote todo lo que estaba escondido en el corazón de este pueblo. Y me puse a pensar que, ¿no es cierto acaso que lo peor de nosotros sale de nuestro corazón cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades? Es verdad. Por eso nos conectamos tan fácilmente con ellos, con los judíos. Muchos nos encontramos en nuestro propio desierto, y es en el desierto donde no tenemos el control de nada. No tenemos el control de las circunstancias, y muchos saben eso. Y Dios nos puso ahí en ese desierto para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. Es en el desierto que nos vamos a enterar cuán bien o cuán mal estamos con Dios. Entonces, lo que tenemos que ver este tiempo, hermanos, es cuántas veces nosotros queremos salir de nuestra circunstancia. Queremos salir de nuestra circunstancia aunque Dios salga con ella de nuestra vida. Vean lo que es eso. ¿Cuántas veces pensaste que Dios es malo? ¿Cuántas veces pensaste que Dios se olvidó de ti? ¿Cuántas veces negaste a Dios? ¿Dónde es que salen todas las serpientes y escorpiones de tu corazón? Si no es en el desierto. Cuando empezamos a murmurar, cuando empezamos a quejarnos, cuando rechazamos a Dios. Entonces vean que el amor de Dios está justo con esto, hermanos. Dios diseñó el desierto para meternos a ese desierto, y que en ese desierto sepamos lo que hay en nuestro corazón. Y mucha gente en la iglesia dice, sabes, antes me iba bien, desde que vengo a la iglesia, no, mi vida es un desastre. Ya no quiero saber nada de la iglesia, estos cristianos hipócritas, estos pastores que se aprovechan, y plata y plata. ¿Cuánta gente hay así? ¿Cuánta gente hay murmurando, quejándose a otros, pero no quejándose a Dios? ¿Cuán fácil es perder la batalla por lo que otros dicen? Vean los espías. Esto es un desastre. Ah, sí, es un desastre, mejor me voy. Dice que esta iglesia es un desastre. Gente tropezando por la falta de fe de otros, por la incredulidad de otros, por la inmundicia de otros. Ahora escuchen lo que Dios nos revela en Deuteronomio 8:5. Esto es precioso, hermanos. Dice el texto: por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando en el desierto como un hombre disciplina a su hijo. Y hermanos, eso fue una verdad en el Israel del pasado, y es una verdad y una realidad para nosotros este día. Entonces miren cómo en el corazón de Dios la disciplina no está disociada. La disciplina y el amor siempre van juntos, y la psicología en este mundo nos está diciendo que eso no es así. Y por eso muchos padres no disciplinan a sus hijos, entre otras cosas. ¿Se dan cuenta? El amor de Dios está presente ahí en el desierto. Y hermano y hermana, puede ser que tú estés en tu propio desierto esta mañana pensando que Dios se ha olvidado de ti. Puedes levantar la vista y no puedes ver la nube que te está protegiendo. Pero tienes que creer, porque este Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. La nube de la gloria que estaba sobre el tabernáculo es una imagen y una figura de Cristo cuidando a su pueblo, cuidando a su iglesia. ¿Cuántas veces has blasfemado de Dios? Mereces morir picado por la picadura de las serpientes. Pero también debes saber que si miras al Cristo crucificado, puedes encontrar perdón, puedes encontrar la paz y la sanidad que tu alma leprosa necesita. Ahí está la sanidad.
en ese Cristo que fue levantado en la cruz hace más de 2000 años. Dios diseñó el desierto para ponernos en él y hacernos ver lo que hay en nuestro corazón. ¿Pueden ver el amor de Dios en eso, hermanos? Y yo no sé cuántos hay aquí que están con dificultades y problemas, pero si estás sediento en tu propio desierto espiritual, hoy puedes hablarle a la roca, porque esa roca te dará agua y no volverás a tener sed jamás. Esa es la promesa del Dios omnipotente, de ese Dios que se hizo hombre y que estuvo dispuesto a morir en esa cruz por ti, por tus pecados, por todas tus blasfemias, por todas las veces que negaste y blasfemaste de Dios. Hoy ese Cristo está en este lugar y te ofrece su perdón. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos darte gracias por tu evangelio, por pan preciosa esta esperanza que nos ofreces, Dios. Y Señor, tú sabes cuántos aquí estamos con nuestro corazón partido, cuántos hemos blasfemado de ti, Señor. Cuántos hemos murmurado, Señor, de todos tus siervos. Hoy te pedimos perdón por eso, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque en medio del desierto en que nos has puesto, tú estás presente. Y tú nos haces conscientes de lo que hay en nuestro corazón. Oh Señor, concédenos llegar a la tierra prometida, porque todavía estamos de este lado del río, Señor. Concédenos la fe necesaria, Señor, para llegar hasta allá, hasta donde tú has ido a preparar morada para todos nosotros. Señor, que en este caminar podamos honrarte, podamos glorificarte, Señor, porque solo tú mereces toda la gloria y toda la alabanza. Bendice este pueblo, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Que tu palabra hoy corra con poder en cada corazón. Que tu gloria sea manifiesta, Señor. Que este precioso evangelio que hemos visto en Números se haga realidad en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Haz tu obra, para tu gloria te lo pedimos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.